Pues bienvenidos a su estudio Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde estamos estudiando Apocalipsis. Vamos en el capítulo 15 de Apocalipsis. Ya gracias a Dios llevamos 14 semanas porque un capítulo lo hicimos, digamos que la mitad, no me acuerdo si del 12 para el 13 o algo así, pero bueno, llevamos 14 semanas estudiando el libro de Apocalipsis. Ya nos falta poco, nos faltan otras 7 capítulos más. Pero bueno, este capítulo de Apocalipsis, capítulo 15, es un capítulo chiquito que tiene 8 versículos, donde estaba pidiéndole a Dios si damos parte del 16 o no, y Dios mostró en mi corazón y me dijo que nos quedáramos solamente en el capítulo 15. Bueno, entonces haciéndole caso a eso, nos vamos a quedar solamente en el capítulo 15 con 8 versículos, pero son versículos muy edificantes para que podamos entender y comprender lo que Dios está hablando en Apocalipsis. Primeramente, ¿por qué es importante estudiar Apocalipsis? Porque estamos en los últimos tiempos y la mayoría de las iglesias no te enseñan el libro de Apocalipsis. Si tú eres una persona que apenas está sumando los estudios, te recomiendo que puedas ver en mi canal de YouTube o nuestro canal de YouTube que se llama Jesus is Alive. eh, y ahí puedes ver más de 400 predicaciones y enseñanzas. Entre ellas vas a encontrar la serie de Apocalipsis, ¿ok? Y bueno, te recuerdo que si eres una persona que le gusta crecer en Cristo Jesús, te recomiendo entonces estudiar las demás enseñanzas que tenemos ahí. El libro de Apocalipsis es un libro que estamos en los últimos tiempos y tenemos que entenderlo cada vez mejor. El problema de la iglesia es que la iglesia no lo enseña porque los mismos pastores no lo entienden. Yo he conocido pastores que les digo, ¿por qué no enseñas más del Apocalipsis? Y lo único que me dicen que han enseñado el Apocalipsis, pero nada más el capítulo 1, 2 y 3 que viene siendo Jesucristo cuando se le aparece a Juan y el mensaje a las iglesias, pero no enseñan más allá. Y una de las razones es porque no estudian bien escatología. Escatología es el estudio de los de los últimos tiempos. Pero para tener buena escatología dentro del análisis bíblico que tenemos que hacer en Apocalipsis, tenemos que tener buen entendimiento y tenemos que tener también entender las diferentes doctrinas que hay para poder entender la ramificación de los pensamientos cristianos. Yo, como les digo, las personas aquí no enseñamos doctrina, enseñamos la palabra de Dios tal cual. Les recuerdo que este es un estudio para principiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no profundizamos en las raíces de Apocalipsis, simplemente nos quedamos en el estudio para que la gente pueda conocer Apocalipsis, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos al capítulo, vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido. Me encanta hacer resúmenes porque a veces se nos olvida dónde está Apocalipsis, dónde estamos en el capítulo 15, pero lo que ha sucedido atrás, ¿ok? Bueno, Apocalipsis capítulo 1 tiene que ver con la promesa que Jesucristo le dijo al apóstol Juan en Juan capítulo, creo que es el 21, en Juan capítulo 21, que le dice a, a Pedro, y si quiero que se quede vivo hasta que yo muera, ¿a ti qué? ¿Verdad? Porque Jesús le estaba, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro cómo iba a morir, y Pedro voltea y le dice, ¿y a este qué le va a pasar? Y Jesús le dijo, si quiero que este viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces se dice que se corrió el rumor de que Juan no iba a morir, pero no era que Juan no iba a morir hasta que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Es decir, muchas personas creen que Juan todavía está vivo más de 2000 años y no es así. Lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Juan es, te voy a enseñar mi segunda venida en el Apocalipsis. Entonces, cuando la historia nos enseña que cuando Juan era muy viejo y nos revela aquí ya en el capítulo 1 que el anciano Juan, el discípulo amado que ya tiene muchos años, que recibió esta revelación de la segunda venida de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumplió lo que le había dicho Juan, no vas a morir hasta que veas mi segunda venida. No le estaba hablando físicamente, le estaba hablando en el ámbito de la revelación. Entonces, por eso vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí me explico? Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está uniendo Juan capítulo 21 que les estaba diciendo con el entendimiento de la venida de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, entonces todo el capítulo 1 se basa en que Jesús está dándole una revelación a Juan, que él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir algo hermosamente precioso,
quiere decir que toda la revelación que vamos a ver en Apocalipsis está sustentada por Jesucristo. Y eso significa que la visión que Juan tuvo no puede fallar y es una visión que se va a llevar sí o sí. Juan no está diciendo, me visitó un ángel. Juan no está diciendo, vi algo paranormal. Juan está diciendo, vi a Jesucristo y a través de un ángel que me dio, pero vi a Jesucristo. Es decir, Jesús se presenta como yo soy el alfa y el omega, el primero y el último y el que ha de venir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, entendiendo claro que la revelación que Juan recibe es de Cristo Jesús, de ahí partimos el Apocalipsis. No viene de un ángel, no viene de nada extraño, solamente de Cristo Jesús. Bueno, capítulo 2 y capítulo 3 nos habla acerca de las 7 iglesias que había en ese tiempo. Muchas personas piensan que este mensaje es solamente era un mensaje para esas iglesias que había, esas 7 iglesias, y otras personas creen que el mensaje es atemporal. Yo como lo veo, es de las dos formas. Es decir, es un mensaje que se les dio a esas iglesias en ese tiempo en especial, pero también es atemporal. ¿Qué significa atemporal? Que los podemos utilizar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué creo esto? Porque toda la palabra es atemporal. La palabra de Dios va específicamente un mensaje, por ejemplo, al pueblo de Israel, a Jonás, a fulanito tal, y eso es un mensaje específico para cierto tiempo y cierto momento, pero también es atemporal porque nos habla a nosotros. Entonces, el Apocalipsis también es igual. Es un mensaje para las 7 iglesias, pero se habla también de forma temporal. Entonces, a las 7 iglesias, de las 7 iglesias, se cree también que esas iglesias marcan un tiempo en la historia del cristianismo. Es decir, por ejemplo, la primera iglesia que habla de Éfeso, se cree que fue la primera iglesia donde se fundó, que la fundaron los apóstoles y que fue la primera iglesia perseguida. Y así a través de los tiempos. Entonces, la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, se refiere a los tiempos donde estamos nosotros. Más o menos como desde 1800 y algo para acá, se reconoce que es el mensaje de la Odisea o que es el tiempo donde la iglesia está. ¿Por qué quiere decir esto? Porque a través de los tiempos, hoy la iglesia se ha enriquecido mucho y es una iglesia que dice, no tengo falta de nada, lo tengo todo. Tú puedes ir hoy un día a una iglesia, tienen aire acondicionado, tienen como 20 salas para niños, adolescentes de ciertas edades, tienen hasta para bebés, tienen muchas, muchas cosas, pero se les olvida a Cristo Jesús. Hay que recordar que en la iglesia de la Odisea les dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre. Y les dice también a la iglesia, este, tú dices que eres caliente, pero ojalá fueras caliente o frío porque eres tibio y por cuanto eres tibio te voy a vomitar. Y Jesús también les dice, tú dices que nada te hace falta, pero a mí me has dejado fuera. Por eso te estoy tocando la puerta para que me abras. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día muchas iglesias prefieren el entretenimiento y prefieren la comodidad a la presencia de Dios. Hay muchas iglesias aquí en México y en Estados Unidos y en muchas partes donde parece ser que se habla la palabra de Dios, pero no se enseña la palabra correcta. Si en tu iglesia a la que vas solamente tocan 1, 2, 3 versículos, entonces yo te digo, sal de esa iglesia huyendo, porque debes de ir a una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Segundo, si la iglesia todo se trata sobre yo, el humanismo y no de Cristo, sal corriendo de esa iglesia porque el mensaje de toda la Biblia es Cristo, no es el hombre, es Cristo. El mensaje de la iglesia, de toda la Biblia es Jesucristo como Señor, como Dios y como Rey de nuestras vidas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, partiendo de ese punto, ya entendemos el mensaje que viene siendo de las 7 iglesias, que es atemporal, pero también significa el tiempo en específico donde la iglesia, cómo iba progresando y avanzando. Después, en el capítulo 4 vemos la adoración celestial, es decir, ya empieza la revelación de los últimos tiempos. ¿Qué revelación empieza a ver? Bueno, empieza a ver donde Juan empieza a ver que todos los seres creados, tanto los ángeles como los humanos, empezamos a adorar a Dios. En este capítulo 4, aunque tú no lo creas, si tú eres un creyente que verdaderamente ama al Señor y le ha dado su vida a Cristo Jesús, en este capítulo 4 Juan te vio a ti y a mí adorando al Señor a todos, ¿ok? Bueno, y después del capítulo 5 nos habla del rollo del cordero. ¿Qué significa el rollo del cordero? Bueno, significa que alguien tiene que reclamar el título de propiedad de la tierra y del plan de Dios. Pero ¿quién lo puede reclamar? Si los humanos, cada vez que el hombre quiere reclamar algo o quiere hacerse el dueño de la tierra,
pasan las guerras, por eso hemos tenido la Primera Guerra Mundial, pregúntale a lo que pasó a Hitler, a los alemanes, ¿cierto? Y la Segunda Guerra Mundial también, ¿verdad? Y por eso hemos tenido guerras, por poder, por control. Pero aquí nos está diciendo que no se halló ningún ser humano digno de abrir ese sello y ningún ser humano ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni tampoco se halló ningún ángel, sino que se vio al Cordero de Dios, aquel que dijo antes de la fundación del mundo, cuando Dios estaba hablando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesucristo dijo, yo iré a salvarlos. El plan de Dios desde antes de la fundación. ¿Qué rollo significa esto? Bueno, este rollo que se ve ahí es el título de propiedad de la tierra. Y no solamente de la tierra, sino de cada cosa creada por Dios. Es donde Dios está diciendo, yo tengo el derecho a traer justicia a este mundo, porque yo soy el propietario de la tierra y todas las almas me pertenecen y todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es mío. Yo lo creé. Entonces, por eso el único digno de abrirlo es Jesucristo, el Dios encarnado que se hizo hombre, pagó el precio por nosotros y vivió una vida santa y murió por nuestros pecados y resucitó. Y Él es el único digno de abrir ese título de propiedad. ¿Qué significa que va a desencadenar lo que sigue? Bueno, significa que Él tiene el derecho de lo que va a pasar siguiente en Apocalipsis. ¿Por qué tiene el derecho? Porque de Él es el título de propiedad y de Él es todo. Entonces, Él es el que está reclamando su derecho por a causa de algo. Después, para entender el resto de lo que pasa en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, y hay que entender Apocalipsis, hay que entender que Apocalipsis se divide en los primeros 6 sellos, ¿ok? De esos 6 sellos, el sexto sello abre 7 trompetas. Es decir, hay un periodo de Dios donde Dios trae juicio, digámoslo, de menor a mayor. La primera etapa es un juicio leve, donde se abren 7 sellos, de los cuales el séptimo sello destapa 7 trompetas. ¿Qué quiere decir esas 7 trompetas? Bueno, significa que va creciendo el juicio de Dios. Las trompetas son 6 trompetas y a la séptima trompeta se vuelven a abrir 7 copas de la ira de Dios. Es decir, el juicio de Dios empieza con sellos, que va de menor y luego va subiendo de intensidad y luego va más. Pastor, ¿cuándo nos vamos los creyentes? Bueno, hay 3 posturas dentro del mundo cristiano. La primera postura es que nos vamos antes del rapto, la segunda postura que nos vamos en medio y la tercera que nos vamos al final de la gran tribulación. Yo personalmente, por lo que dice la palabra de Dios, no porque otros pastores lo dicen, sino por lo que dice la palabra de Dios, basado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, creo que nos vamos en la mitad de la tribulación. ¿Por qué a mitad? Porque dice la Biblia que al final de la última trompeta es donde nos llamará el Señor. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Si usted quiere creer otra cosa, no pasa nada. Usted puede creer que se va a ir antes o se va después. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira. La ira de Dios todavía no empieza. La mitad de la tribulación empieza cuando empieza las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, nosotros nos vamos antes de que empiece la ira de Dios en medio de la tribulación. ¿Ok? ¿Cuándo empieza la gran tribulación? Bueno, en el capítulo 6 se destapan los primeros sellos y ahí empieza con el anticristo. Ese caballo que vemos que va cambiando de color es montado por el mismo jinete, pero va cambiando de color el caballo. Ese es el anticristo. Entonces nosotros tenemos que poner atención porque en estos tiempos ya estamos en los últimos tiempos donde el anticristo se va a revelar. Según los judíos, el año calendario de los judíos, hay judíos que piensan que estamos en 1995 y hay judíos que piensan que estamos en 1987, más 88, perdón. Es decir, hay una diferencia entre 5 o 7 años que no se ponen de acuerdo. Vamos a suponer que nos vamos al extremo, al del 88, que son 12 años. Es decir, en 12 años es para los judíos es el año 2000. Es decir, ¿qué quiere decir el año 2000? Quiere decir que es el fin del mundo. Entonces ya tendríamos 2000 años después de Cristo y 4000 son 6000 años antes de Cristo. Faltarían 1000 años, que son los 1000 años del milenio que vamos a reinar aquí con Cristo. Entonces, si la Biblia es verdad, que lo es, porque nos ha enseñado todas las profecías y se han cumplido el pie de la letra, entonces, como la Biblia es verdad, el anticristo no tarda en manifestarse y por consiguiente Jesucristo pronto va a venir. Entonces, el capítulo 6 nos habla de todo eso. Si te das cuenta, en el capítulo 6
Sí va a haber hambre, va a haber escasez, va a haber muchas cosas. Me imagino que algunas personas van a morir de hambre, etcétera, etcétera, pero no habla de matanza y no habla de eso. Es decir, los cristianos no somos aquí, como quien dice, perseguidos, ni somos todavía aquí, se puede decir, como mártires. No, después, más adelante, cuando la mitad de la tribulación y les quieren poner el sello de la bestia, que es donde los cristianos nos vamos, los que se quedan, esos van a ser mártires, que es diferente. Después viene el capítulo 7 que habla de los 144,000 sellados, que habla de las tribus de Israel. Como te puedes dar cuenta, falta la tribu de Dan. ¿Por qué la tribu de Dan no está entre los 144,000 sellados? Porque se cree que fue la tribu que introdujo la idolatría a Israel y creemos que Dios no les perdonó ese pecado a la tribu de Dan. Entonces la tribu de Dan es la única que no está y pues bueno, ahí está José representado por sus dos hijos, Efraín y Manases, y con eso se completan las 12 tribus que deben estar ahí, 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en otras palabras, quiere decir que Dios es fiel a su pacto y que Él no ha desechado a Israel. Israel sigue estando en su corazón. Es decir, para muchas personas que piensan que Dios desechó a Israel, porque Romanos dice esto, sí, también hay que recordar que Dios no desechó completamente a Israel. Está hablando en Romanos que desechó a Israel por un tiempo para ponerlos celosos para que después Israel venga, pero como Dios es un Dios que ama a Israel, le va a dar la oportunidad de que 144,000 sellados vengan en los últimos tiempos y esos se van a convertir a Cristo. Esos son judíos que se van a convertir a Cristo, ¿ok? Y van a predicar la palabra de Dios. Y pues bueno, el capítulo 8 nos habla acerca del séptimo sello y que el séptimo sello destapa las trompetas. Y en el capítulo 9 vemos cómo se destapan las trompetas. Ahí al final de la última trompeta, no me acuerdo si fue la sexta trompeta, es donde ya empieza un poquito de guerra y empieza a haber un poquito de matanza, pero dice la Biblia que no en contra de los cristianos, porque dice ahí que le dijo a lo que va a pasar, que no le hagan daño a los que tienen el sello de Dios, es decir, a los cristianos. ¿Quiénes tenemos el sello de Dios? Pues el sello del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, ahí lo puedes ver en el versículo 4 del capítulo 8 que dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, todos los que tenemos el sello de Dios, el Espíritu Santo, entonces no nos van a hacer daño, ¿ok? Pues bueno, después seguimos y en el capítulo 10 vemos donde viene el ángel con un librito y ese es otro librito que no tiene nada que ver con el primer rollo, sino es un libro más pequeño donde nos especifica como un detalle, una ventana pequeña para ver qué más sigue. Es decir, en el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13, 14 y 15 es una ventana que Dios nos está permitiendo como un tráiler para ver una película resumida en 2 minutos. Es decir, todo lo que vamos a ver, lo que vimos en el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15, lo vamos a ver más a detalle en el capítulo 16, 17, 18, 19 y 20. Dios nos permite ver estas ventanas para ver su triunfo. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 15 que vamos a ver y en los capítulos que hemos visto, ya Dios habla de su victoria segura. Entonces, pues bueno, entonces en el capítulo 11 habla de los dos testigos. Esto significa que va a haber dos personas en conjunto con los 144,000 que van a predicar aquí en la tierra. ¿Cuándo pasan estos dos testigos y cuándo pasan los 144,000? Bueno, estos 144,000 y los dos testigos pasan exactamente cuando la iglesia es arrebatada. Esos dos testigos están aquí por 3 años y medio predicando la palabra de Dios y los 144,000 se quedan aquí porque alguien tiene que seguir predicando la iglesia. ¿Quién más se queda? Bueno, los que se quedaron también y que eran cristinos. Hoy mi hijo me preguntó, papá, ¿qué es cristino? Y le tuve que hacer la explicación. Entonces, hoy los que se dicen ser cristianos, pero el Señor les va a decir, nunca los conocí, que se van a quedar aquí en conjunto con los 144,000 y en conjunto con los dos testigos son los encargados o va a ser la iglesia la que va a estar predicando ahí, la iglesia que se quedó o las personas que decían que era la iglesia más bien. ¿Ok? Entonces, ahí empieza. Si te das cuenta, en el capítulo 11 aparecen los dos testigos y luego en el versículo 15 del capítulo 11 viene la séptima trompeta.
Es decir, parece que los dos testigos están antes y cuando viene el arrebatamiento. ¿Ok? ¿Por qué el arrebatamiento está en el capítulo 15, perdón, el capítulo 11, versículo 15? Por 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Se lo voy a leer rapidísimo, pero ustedes después sacan conclusiones. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados en incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo es la final trompeta? Si hay 7 trompetas y la última es la séptima. ¿Cuándo nos vamos? En la séptima trompeta. Pero pastor, ¿por qué aparece en el capítulo 11, versículo 15 y en el capítulo 11 aparecen los dos testigos antes? Hay que recordar que no está hablando cronológicamente y la Biblia no se escribió en capítulos ni en versos. Los capítulos y los versos los puso el hombre para poder identificar más fácil. ¿Qué significa esto? Que del versículo 1 de capítulo 11 al versículo 14 es una ventana pequeña que nos está permitiendo ver el futuro, pero en el versículo 15 y al versículo 19 nos vuelve a aterrizar en el tiempo donde nos quedamos. ¿Y dónde es ese tiempo? Bueno, te vas al capítulo 9, versículo 21 y donde termina el versículo 21, haz de cuenta que ahí es donde continúa cronológicamente el tiempo. ¿Ok? Después, en el capítulo 12 aparece la mujer y el dragón. ¿Qué quiere decir la mujer y el dragón? Bueno, la mujer está hablando de Israel, de que en Israel iban a ser el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y que iba a traer salvación, y el dragón representa a Satanás. ¿Se acuerdan cuando desde el principio la mujer le dijo, que Dios le dijo, la mujer tendrás un hijo y este le aplastará a Satanás y Satanás le morderá el calcañar? Bueno, es eso, ¿ok? Después, en el capítulo 13, nos habla de las dos bestias. ¿Cuáles son las dos bestias? La bestia que surge de la tierra, que es aquella, perdón, la bestia que surge del mar, que es el anticristo, la primera bestia, es esa bestia que surge de entre las naciones, un político que va a salir de entre las gentes. Pongan atención porque últimamente se ha firmado o se está tratando de firmar el pacto abrahámico, donde de ahí va a salir el anticristo. ¿Por qué de ahí? Porque la Biblia nos menciona que tienen que haber 10 naciones, 5 europeas y 5 del Medio Oriente, que formaron parte de esas 10 naciones del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en Daniel nos enseña que esa estatua que tiene 2 pies y 5 dedos tiene que ver con 10 naciones, 5 de un lado, que son las del Medio Oriente, y 5 naciones europeas que formaron parte del Imperio Romano. ¿Ok? Y bueno, y después viene la bestia del mar. Esa bestia del mar es el falso profeta, es decir, ¿qué significa que venga perdón, de la tierra? ¿Qué significa que venga de la tierra? Significa de un sistema ya establecido. ¿Cuál es el sistema religioso ya establecido y el que gobierna, por así decirlo, y que siempre ha gobernado y que tuvo 1500 años? Bueno, pues el sistema católico, ¿cierto? Y ahí es donde está el sistema católico que aparece la bestia que viene de la tierra, ¿ok? Y después, en el capítulo 14, vemos otra vez a los 144,000, pero esta vez los 144,000 alabando y adorando a Dios. Después, en ese capítulo 14, nos dice la palabra de Dios que la tierra está lista ya para ser cegada, que la tierra está lista se está preparando para la venida de Jesucristo. Y pues bueno, vamos rápidamente ahora a empezar el capítulo 15. Hoy me tomé un poquito más de tiempo en hacer esta introducción tan larga porque el capítulo 15 solamente tiene 8 versículos, pero son 8 versículos donde tenemos que nosotros estar bien atentos porque es una ventana que nos está enfocando hacia lo que va a venir. El capítulo 16 ya nos habla de en cosas cronológicas de lo que está sucediendo. Es decir, el capítulo 16 se conecta con el capítulo 9, versículo 21. Si lo quieres seguir en orden cronológico, el capítulo 9, versículo 21, la continuación es el capítulo 16. Es decir, tuvimos el capítulo 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como una ventana, un puente donde Dios nos dio mucha información para ver cosas que van a venir en el futuro más adelante, que no están en orden cronológico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como eso se conecta, perdón, discúlpame, yo les dije el capítulo 9, versículo 21, no es el capítulo 9, versículo 21. El capítulo 9, versículo 21, en orden cronológico, se conecta con el 11:15. Y del 11:15 al 11:19
se conecta en orden cronológico con el capítulo 16, ¿ok? Es decir, la séptima trompeta, esa séptima trompeta nos dice que destapa las 7 copas de la ira de Dios y en el capítulo 16 es donde están las 7 copas de la ira de Dios. Vayamos al versículo 15, perdón, capítulo 15, versículo 1. Eh, dice ahí, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Juan está diciendo, vi otra señal. ¿Cuál fue otra señal de las que vio? ¿Te acuerdas en el capítulo 12? Que en el capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es otra señal? Aquí dice, vi en el cielo otra señal. Está refiriéndose que aparte qué bueno, me están acordando que hay que orar, tienes razón. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de tener este estudio. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos revele esta palabra, porque lo único que queremos es conocer los tiempos en los que estamos para hacer con excelencia la razón de nuestra existencia y podamos hablarles al mundo que Jesucristo ya viene y que la gente se arrepienta y se convierta para que vaya al cielo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por hablarnos y guiarnos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. ¿Ok? Entonces dice ahí, gracias, Alma, por recordarme. Viene el cielo otra señal. Ya te expliqué cuál fue la otra señal, la del capítulo 12. Admirable. ¿Qué significa admirable? Imagínate, Juan no está en nuestros tiempos, no conoce nada. Juan está en los tiempos antiguos. Entonces, para él todo esto es verlo como que si nosotros lo viéramos en una pantalla que es 4K con alta definición y lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, Juan lo estaba viendo así. Juan lo estaba viendo como que si estuviera en una pantalla de cine, esas grandotas 4D y 4K y todo eso. Bueno, por eso Juan está diciendo, y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Qué significa 7 ángeles? Y que tuviera 7 plagas. 7 es el número de la perfección. Y que tenga el número 7 significa que es el 7 que se va a hacer lo que Dios está diciendo que se va a hacer. Es decir, Dios no está dudando ni va a dudar en traer esas últimas 7 plagas. Estas plagas que van a venir en el capítulo 16, que lo vamos a ver la próxima semana, lo describe como plagas que son sumamente, digámoslo, mortíferas, que van a traer, va a morir mucha gente. Recuerda, nosotros, la iglesia ya no está aquí, la iglesia nos vamos, a menos que tú creas que te vas a esperar hasta el final de la tribulación. Yo no, porque la Biblia dice que no nos ha puesto Dios para ira, entonces la copa de las iras de Dios empieza en el capítulo 16. Después dice que tenían las 7 plagas postreras. ¿Qué significa postreras? Las últimas plagas. ¿Qué significa las últimas? Que ya no va a haber más juicio de Dios. Que se acaban esas 7 plagas y Dios va a venir a juzgar al mundo. ¿Qué significa eso? Que Dios ya puso 7 advertencias con los sellos y puso otras 7, o sea, ya van 14 juicios de Dios para que la gente se arrepienta. En 3 años y medio, Dios ha traído 14 juicios para que la gente se arrepienta y la gente dice la Biblia que sigue sin arrepentirse. Entonces Dios, como su plan es firme, van a venir otras 7 plagas que van a ser muy grandes. Por eso dice, son plagas admirables, son plagas que van a devastar muchas cosas. ¿Ok? Y dice ahí, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué quiere decir que se consumara la ira de Dios? Quiere decir que esta palabra consumar, si te suena familiar, es la misma que está en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesucristo dijo, consumado es. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo, consumado es? La palabra es etelestai, que significa está cerrado, la guerra está ganada, significa ya está pagado el precio, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Nos está diciendo que para que se termine la ira de Dios, tienen que venir estas 7 plagas. Es decir, Dios está diciendo que estas 7 plagas tienen que venir porque la ira de Dios viene. Muchas personas piensan que Dios nos salvó del infierno. Dios nos salvó de su ira. A veces pensamos, gracias Dios por salvarme del infierno. No, gracias Dios por salvarme de tu ira
que la ira es la que nos manda al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no puede, su santidad no puede estar donde hay pecado. Entonces, ¿qué significa que la ira de Dios tiene que ser consumada? Significa que la tierra tiene maldad y la gente hace la maldad. ¿Y qué es la maldad? Apartarse de la santidad de Dios, hacer todo lo contrario a Dios. Y la santidad de Dios activa la ira de Dios. Es decir, Dios hizo el mundo y lo hizo con sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Aprender a ver la vida como Dios la hizo. Por eso yo tengo temor de Dios para no ir en contra de Dios. Por eso una persona temerosa de Dios es una persona sabia, es una persona que es justa y santa porque entiende a Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, entendemos que esa justicia nos fue dado y esa santidad en Cristo Jesús para apartarnos de toda iniquidad y vivir en santidad. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando el mundo rechaza a Dios como lo ha rechazado siempre, entonces ese mundo se está yendo a la iniquidad, es decir, a lo contrario de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, como Dios es santo, activa su ira, porque toda desobediencia a la santidad de Dios merece un castigo. Y la santidad de Dios, al la gente no tomarla y practicar el pecado en contra, la iniquidad, la justicia de Dios se tiene que activar. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Castigar el pecado. ¿Cómo se castiga el pecado? Con la ira de Dios. Pastor, pero Dios es malo porque quiere castigar. No, Dios nos ha dado mucho tiempo para que nos arrepentamos. Dios nos ha dado, es más, en los últimos tiempos Dios está dando una ventana todavía de 7 años para que la gente se arrepiente, se convierta y está trayendo juicios para que entiendas que existe un Dios y que la Biblia es verdad y que los juicios de Dios se van a cumplir. Si ya se cumplieron los otros 14, ¿tú crees que no se va a cumplir estos últimos 7? Claro. Por eso nos está diciendo ahí, y se consuma la ira de Dios. ¿Qué significa consumado? Tetelestai, para que esté pagada la deuda o el castigo, más que nada, de la ira de Dios, se tienen que consumar estas 7 plagas. Es decir, Dios no las va a parar. Estas plagas van a venir sobre toda la gente de la tierra. Por eso tú y yo más que nunca hoy tenemos que predicarles a nuestros seres queridos y a las personas del mundo para que la gente se convierta y deje la idolatría, deje la fornicación, el adulterio, la pornografía, el robar, el matar. Si tú eres una persona que dice ser cristiano y aún andas caminando en tus pecados, no estoy diciendo que peques por error, sino que sigues practicando el pecado, necesitas arrepentirte el día de hoy, porque si no, tú vas a participar en la ira de Dios y no te lo recomiendo. Los cristianos que seguimos a Cristo Jesús, que nos hemos negado a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y lo seguimos, vamos a ser libres de esa ira por Cristo Jesús. Pero si tú no eres un cristiano que se ha negado a sí mismo, ni ha tomado su cruz, ni lo ha seguido, déjame decirte que si no te arrepientes vas a participar en esa ira, pero Dios no quiere. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjate, este capítulo, este versículo 2 aún no pasa cronológicamente. ¿Cuándo pasa? Lo vamos a ver en el capítulo 16, cuando la bestia quiere ponerles la marca. Vimos algo similar atrás, donde hablaba un poquito de que la bestia también iba a poner su marca, pero acuérdate que esta ventana que nos está dando desde el capítulo 12, 13, 14, no está en cronológicamente, es una ventana, un anticipo de lo que nos está hablando que va a venir en el capítulo 16. Entonces, aquí hay 3 cosas importantes. Primero, dice, vi también como un mar de vidrio, gloria a Dios. ¿Qué significa un mar de vidrio? Bueno, el primer mar de vidrio lo vimos en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice que estaba el trono de Dios y un mar de vidrio, pero no tenía fuego. El mar de vidrio representa la santidad de Dios. Ahora, en este capítulo 15, versículo 2, dice que este mar estaba mezclado con fuego. ¿Qué significa que esté mezclado con fuego? 2 cosas. La santidad de Dios activa la ira de Dios. ¿Me estás entendiendo? Su santidad, porque Dios es santo, entonces el mundo que no quiere ser santo tiene que traer la ira de Dios para que se consume, como vimos ahorita, ¿ok? Segundo punto, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver segundo? Segundo, dice que aquellas personas que se quedaron en la tierra, aquellos cristinos
que se convirtieron después en cristianos, después del rapto, porque dijeron, me perdí el rapto. Era verdad que Jesús venía por su iglesia y yo no fui un cristiano verdadero y se quedaron. Los 144,000 también está hablando de ahí y está hablando también de las personas que se van a convertir a Cristo Jesús, porque la única forma es que esas personas crean en Cristo Jesús, pero nos está dando que va a haber una gran persecución sobre los cristianos que se quedaron en esa época, cuando la bestia quiere ponerles su sello, ¿ok? Entonces, pero fíjate lo que dice ahí. Quiero que leas otra vez este versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Es decir, si tú eres, las personas que se van a quedar pueden confiar en Cristo Jesús, pueden confiar en que la victoria es verdadera, pueden confiar que en que muchos de ustedes, muchas de las personas que se quedaron o se van a convertir en ese momento van a alcanzar la victoria. Podemos tener la seguridad que Cristo Jesús, aun cuando los que se quedaron y aun cuando los que se convierten en medio de esa gran persecución que va a venir, aún pueden tener victoria. La Biblia dice que sí van a morir porque va a haber muchos mártires que van a matar, pero la Biblia también nos dice que la victoria no es quedar vivo, sino que la victoria es no negar a Jesucristo y no ponernos la marca de la bestia. Entonces, va a haber muchas personas que van a preferir morir antes que negar a nuestro Señor Jesucristo poniéndose la marca a la bestia, porque la persona que se pone la marca a la bestia, ya no hay perdón, ya no hay arrepentimiento. ¿Ok? Y luego dice al final del versículo 2, y un número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estas personas, Dios les va a dar un arpa. Las únicas personas que tienen un arpa son los 24 ancianos que vimos en el capítulo 4. Le- Luego les explico eso, pero bueno, ya se los he explicado en el capítulo 4 que está ahí. Entonces, Dios les da unas arpas a estas personas para que adoren a Dios en el cielo. Fíjate qué bonito es nuestro Dios, que nosotros la iglesia fue raptada antes y luego, después que la iglesia fue llevada, viene la etapa del anticristo donde va a perseguir a los mártires y va a perseguir a la iglesia que se quedó y todo ese tipo de cosas. Entonces, Dios les va a dar un premio por, por morir por el nombre de Él y no dejarse poner la marca a la bestia. Y les va a regalar arpas para que canten con Dios en el cielo. Qué hermoso es eso. Amén. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué significa esto? Bueno, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero está uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo Dios aquí es decir, estoy uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pastor, ¿existe el cántico de Moisés? Claro que existe el cántico de Moisés. Lo puedes ver en Éxodo capítulo 1, versículo 19. Pastor, ¿existe el cántico del Cordero? Claro que sí, también es por parte de Moisés, pero habla de Jesucristo ese cántico. Por ejemplo, el primer cántico, el cántico de Moisés, habla de la liberación del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Y el segundo cántico, que está en Deuteronomio 32, versículo 1 al 43, habla de Jesucristo y la liberación final del pecado. ¿Sí me explico? Ese es el cántico del Cordero. Entonces te invito a que estudies Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 19, que es el cántico de Moisés, Deuteronomios capítulo 32, versículo 1 al 43, que es el cántico del Cordero, y vas a encontrar las diferencias. El de Moisés habla de la salida de Egipto, de la esclavitud, y el otro habla de la salida de nosotros del pecado. ¿Ok? Quiero que entiendas otra cosa. Este cántico que dice, después quiero que lo estudien ese cántico, pero este cántico que dicen, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que a él sea la honra y la gloria a Jesucristo. ¿Qué cantaban? Aquí dice, grandes y maravillosas son tus obras. Quiero que veas esto. ¿Qué cantaban? Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, el poder de Dios. Justo y verdadero son tus caminos. Habla de la justicia y verdad. Rey de los santos, habla de su santidad. ¿Te das cuenta cómo está centrada la adoración a Dios? Entonces, ¿por qué las iglesias siguen adorando a Dios con canciones que no tienen nada que ver con estas cosas? Yo he oído canciones que adoran a Dios
Ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Esa canción no habla del poder de Dios, no está sentada en Cristo, no habla de que las obras poderosas, no habla de su justicia, ni de su verdad, ni de sus caminos, ni habla de la santidad de Dios. No estoy diciendo que si usted va en el carro y la puede escuchar, no, no estoy diciendo eso. Si usted va en el carro, escúchela, qué bueno. Pero cuando usted se reúne en un lugar para adorar a Dios, esas canciones no tienen lugar. A mí me enoja, me molesta mucho cuando una persona invitan a un cantante y esa persona va a cantar y canta una canción para adorar a Dios, contando su testimonio o un testimonio de otra persona. Hermanos, la adoración a Dios no tiene nada que ver con nosotros. La adoración a Dios tiene que ver con su santidad, con su poder, con su verdad, con su justicia, con sus atributos de Dios, exaltarlo. Pero pastor, es que yo siempre que escucho esas canciones lloro. Sí, porque esas canciones son para sentir, como cuando tú estabas enfermo y cuando tú estabas pasando por un problema. Pero la Biblia nos dice que no, nosotros no tenemos que adorar a Dios por lo que sentimos, sino tenemos que adorar a Dios por quién es Él. ¿Y quién es Él? El Dios todopoderoso, el grande, el misericordioso, el santo, el Dios de Israel, el Dios vivo. Si tú estás en una iglesia que no identifican eso, salte corriendo de esa iglesia. Si la adoración está así, yo me acuerdo en mi iglesia, un par de semanas, pusieron una canción de esas en plena adoración y tuve que regañar a la líder de nosotros ahí. ¿Por qué? Porque le dije, esas canciones no es así. No podemos adorar a Dios con esa canción. Y me dijo, pastor, yo lo sabía, nomás que se me fue, discúlpeme, porque ella sabe cómo enseño, pero como todos cometemos un error. Pero si tú vas a una iglesia donde siempre lo hacen, donde siempre lo hacen, donde siempre lo hacen, no es un error. Es que no tienen doctrina, no conocen la verdad de la palabra de Dios. Yo te lo digo con todo el corazón. Si tú vas a una iglesia donde no hacen esa identificación, sal corriendo. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo Jesús es santo. Ni la Virgen, ni los ángeles, ni los santos somos santos. El único santo es Dios. A través de Dios, todos somos santificados. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué quiere decir esta parte final del 4? Está hablando de la parte final que van a venir todas las naciones y van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Y eso lo vamos a ver pues, en los capítulos 19, 20 y 21 más adelante. ¿Ok? Entonces, el versículo 4 nos está hablando que Dios es santo y que por eso las naciones se van a reunir y van a adorar a Dios y van a confesar que Jesús es el Señor porque van a reconocer que Él es santo. ¿Ok? ¿Qué te quiere decir el versículo 4? Que Satanás no gana. ¿Qué quiere decir el versículo 4? Que Jesús triunfa. ¿Me explico? Versículo 5. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo, el testimonio. Pastor, se me fue la palabra, ¿qué templo está hablando? Bueno, la Biblia nos menciona que el primer templo ya fue construido por Salomón y fue destruido, ¿ok? Por los de Babilonia. Después, el segundo templo fue construido, y fue destruido por los romanos, ¿ok? Nehemías ayudó a construir el segundo templo y después los romanos lo destruyeron 70 años después de Cristo, ¿ok? Pero la Biblia nos menciona que va a haber un tercer templo que va a ser donde se va a centrar el anticristo. Pero esto que está hablando aquí no significa el tercer templo, significa el templo que está en el cielo, el templo que vio Moisés y sobre ese templo Moisés hizo un dibujo para hacer todo el tabernáculo y para hacer todas las cosas que necesitan ser hechas. ¿Ok? Entonces, dice ahí la Biblia, solo tú eres perdón, dice que fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo, el testimonio. ¿Qué significa el tabernáculo del testimonio? El tabernáculo del testimonio era el lugar santo donde estaba, donde estaba Dios en su presencia, y en esa presencia era donde Dios se le manifestaba a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Quiere decir que dice Juan, vi el cielo y al ver el cielo, vi el tabernáculo. Significa que vio la presencia de Dios y donde Dios estaba hablando. Significa que todas las cosas que van a venir
están porque Dios quiere que pasen y van a pasar porque Dios así quiere que pasen. Es decir, nada va a agarrar a Dios por, por desprevenido. Dios va a hacer las cosas y va a estar ahí presente. Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Qué significa esto? Te está diciendo bien claro, del templo salieron 7 ángeles. Es decir, Dios va a mandar estas plagas y estas plagas, que sean 7, significa algo que Dios va a hacer y que lo va a hacer porque Él quiere hacerlo. Entonces, esto significa que las 7 plagas que Dios va a mandar están mandadas porque así lo estipula el plan de Dios y Dios está a cargo y se está haciendo responsable de las 7 plagas que va a mandar. Pero ¿por qué van a venir las 7 plagas? Porque dice que tiene que venir el justo pago de la consumación de la ira de Dios. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en el versículo 1 y en el 2. Es decir, se tiene que consumar la ira de Dios. Y para consumar la ira de Dios tienen que venir estas 7 plagas. Y eso es lo que está diciendo. Del templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Si te das cuenta, no son demonios. ¿Y cómo están vestidos estos ángeles? Dice, de lino limpio, resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa eso? Que estos ángeles no eran ángeles normales. Estos ángeles eran sacerdotes del templo que está en el cielo y que salieron de ese templo para traer la ira de Dios. ¿Y por qué esos 7 ángeles y no otros 7 ángeles? Porque la Biblia nos está mencionando que estaban vestidos de lino fino este, con un cinto de oro. Eso significa que eran sacerdotes de Dios allá en el templo. Ellos conocen la santidad de Dios y ellos están capacitados para traer la ira de Dios que va a venir por el justo pago del pecado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa este 6? En resumen, significa que Dios está en control de las cosas, Dios está en el trono, no es Satanás el que va a mandar las plagas, sino que es Dios el que va a mandar a estas plagas. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Si lo lees muy rápido, te vas a perder uno de los 4 seres vivientes. ¿Cuáles son esos 4 seres vivientes? Ok, lo vimos en el capítulo 4, lo vimos en el capítulo 4, versículo 7. Te lo voy a leer. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, dice la Biblia aquí, en el capítulo 15, versículo 7, que uno de los 4 seres vivientes, o sea, uno de esos 4 querubines, de esos que estaban, perdón, no querubines, de esos ángeles, son ángeles, pero digámoslo en otra categoría. Esos 4 seres vivientes, uno de ellos se acercó. ¿Qué significa que uno de ellos se haya acercado? Significa un rango superior. Y ese rango superior de que Dios tiene en su mismo ejército, fue el que vino a traer las 7 copas de la ira de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios está organizado y cómo su plan nada es improvisado? Bueno, y luego dice ahí, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. ¿Qué significan estas copas? Bueno, la palabra aquí que utiliza para copas, no la recuerdo cuál es el griego, está viendo si aquí, sí la tengo anotada, se llaman pilias. ¿Qué era una pilia? Una pilia era una copa, digámoslo, un tazón ancho, 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 pero no era profundo. Es decir, vamos a suponer que como un sartén, que el sartén es ancho, pero no es profundo. Una copa tal vez puede ser ancha y profunda, pero este era ancho, pero no tenía profundidad. Y dice ahí, llenas de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no se va a detener en el castigo que va a venir a la humanidad. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 16 que la humanidad va a seguir sin arrepentirse delante de Dios. Imagínate cómo va a ser el castigo de Dios. En los 7 sellos, todavía no se manifestaba la ira de Dios.
eran juicios. En los 7 trompetas tampoco se manifestaba la ira de Dios, eran juicios. Ahora, en estos últimos juicios, se manifiesta la ira de Dios. Y no solamente dice que va a haber algo de la ira de Dios, dice que va a estar llena de la ira de Dios. ¿Qué significa que sea ancho y que sea así? Que no tenga profundidad. Significa que al vaciarla le cabe mucha agua o líquido y al vaciarla se va a ir rápido. No es como cuando tienes una profundidad y estás vaciando poco a poco. Es decir, cada ira de Dios, de estos 7 copas, va a venir rápida. Va a ser rápido y devastador. Pero pastor, qué malo es Dios. No, Dios no es malo. La justicia de Dios, la santidad de Dios tiene que traer su justicia. Dios ya le dio a la humanidad 6.000 años casi para que se arrepienta. Y le está dando los últimos 7 años para que la humanidad venga a Él. Y le está hablando a través de juicios para que la humanidad venga a Él. Y aún así la humanidad no quiere venir a Él. ¿Me estás diciendo que Dios es malo? Cuando Dios les dio 4.000 años y sobre todo en los últimos 2 años, la gracia está abierta para que todo aquel que crea en Jesús, con los brazos abiertos, le diga, Señor, te necesito, se convierta y sea salvo de la ira de Dios. ¿Eso es malo? Al contrario, Dios es un Dios santo que tiene que castigar el pecado. Tiene que manifestar su ira. Su ira es el castigo, todo aquello que va en contra de la justicia, de la santidad de Dios. Y eso es justicia. Cuando Dios castiga, lo que va en contra de su santidad, eso es justicia. Está dando el justo pago. ¿Ok? Pastor, pero Dios es bueno, los va a perdonar. Por eso Dios le está dando este tiempo, para que se arrepientan y no pasen por la ira de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Así es que si tú eres una persona que se dice cristiano, pero en realidad no estás viviendo tu vida cristiana, hoy es tiempo que te arrepientas. Y hoy es tiempo que le digas al Señor Jesucristo, Señor, perdóname porque no he vivido como un cristiano verdadero. Y hoy necesito vivir mi vida cristiana, porque hoy entiendo que tengo que ser salvo de tu ira, no del infierno, de tu ira, porque tú tienes que dar el justo pago a mi pecado que no me he convertido. ¿Estás entendiendo esa parte? ¿Estás entendiendo? Pastor, pero ¿cómo sé si no soy un cristiano realmente convertido? La Biblia lo dice bien claro, por sus frutos lo conoceráis. ¿Practicas el pecado? Todo el que practica el pecado no es de Dios. Pastor, pero es que yo cometo pecado de vez en... Claro, yo también a veces, pero no lo practico. Practicarlos todos los días, darte igual. ¿Me estás entendiendo? Como un jugador de fútbol que todos los días practica el fútbol para jugar el fin de semana. Nosotros no. Yo puedo jugar un partido de fútbol una vez cada 15 días. ¿Me explico? Fue un error que uno comete. ¿Me estás entendiendo esa parte? Hoy más que nunca necesitas arrepentirte y caminar derecho. Pero pastor, ¿cómo puedo también estar más seguro de que soy cristiano verdadero? La Biblia nos dice en Juan capítulo 16, versículo 24, que todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarme a mí mismo es no vivir mi vida. Dios no vino a hacernos mejores personas. Es más, Dios no quiere que seas mejor persona. Dios no quiere que seas mejor persona. Pastor, está diciendo que Dios no quiere que seas mejor persona. Es correcto, Dios no quiere que seas mejor persona. Dios quiere que dejes vivir a su Hijo dentro de ti. Y eso no es mejor persona porque no hay nada bueno en nosotros. Dejar vivir a su Hijo en nosotros significa que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y hago las obras de Jesucristo, no para salvación, sino porque Él vive dentro de mí. La Biblia dice, la Biblia dice que la Biblia nos enseña que todo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así de sencillo. Vamos al último versículo para cerrar el estudio del día de hoy. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Te das cuenta que el templo nadie va a poder entrar hasta que sean derramadas estas 7 copas de la ira de Dios? ¿Qué significa que nos esté diciendo este versículo 8? Bueno,
En el monte Sinaí dice la Biblia que descendió tanto la gloria de Dios que nadie podía estar alrededor del monte Sinaí. La Biblia dice que muchas veces descendía la gloria de Dios sobre el tabernáculo de reunión y la gente no podía moverse ni entrar y que la gente, a pesar de que estaba espesa, la Biblia nos enseña que cuando Salomón dedicó el templo a Dios, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3, descendió la gloria de Dios y era tan fuerte la gloria de Dios que nadie podía ver a nadie y nadie se podía mover. Nos está diciendo la Biblia aquí en este versículo 8 que así va a descender la gloria de Dios como descendió en ese tiempo. Y no solamente eso, que nadie podía entrar en el templo del cielo hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles sea derramada. Eso significa que Dios está firme en lo que va a hacer. Nada lo agarra por imprevisto. Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y tiene Dios que castigar el pecado. Si Dios no castiga el pecado, Dios no sería un Dios justo. Dios es justo y por eso va a castigar el pecado y va a traer toda, no parte de su ira, va a traer toda su ira. ¿Sabes dónde vimos toda la ira de Dios? La única vez que el mundo ha visto la ira de Dios completa, la ha visto en Jesucristo. Cuando Jesucristo murió por ti, por nosotros, Él recibió no parte de la ira de Dios, Él recibió toda la ira de Dios por ti, por mí, para que tú y yo no pasáramos por esta ira de Dios. Las 7 copas terminan con el castigo al infierno de las personas que van a recibir toda la ira de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de este estudio que nos has dado, la oportunidad de entender más tu palabra y comprender que tú nos has llamado a ser salvos. Gracias porque no vamos a pasar por esa ira, pero también te pido que me ayudes a hablarles a mis familiares, a hablarle a más personas y amigos, seres queridos de esta ira, porque es una ira, va a venir las 7 copas que va a manifestar toda tu ira, Señor. Te damos gracias porque tú eres santo, pero te pido que nos ayudes, Señor, a nosotros poder hablarle a más personas de tu gran amor en Cristo Jesús, porque Cristo te ama y aunque no lo creas, Cristo murió por tus pecados porque te ama. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle parar, Alma, por favor?